qué es la biodecodificación. Bien, de Google no, ahí vamos. Bueno, es no, una sí. metodología terapéutica que colabora con encontrar el origen del síntoma. ¿Qué síntoma? Puede ser emocional, puede ser físico, orgánico, ¿sí? Por eso es biodescodificación. Buscamos de dónde vienen las raíces de esta situación que trae el consultante, ¿sí?, a terapia, con diferentes metodologías. Por ejemplo, una de ellas que recién me encuentro acá del estudio es la programación neurolingüística. Utilizamos métodos del coach, preguntas y diferentes dinámicas que invitan a la persona que trae esa dolencia, a lo que llamamos síntoma, invita a encontrar el proceso para llegar al estado deseado. Como decía recién Leo, esto de la peregrinación y el hábito del deporte o de la caminata, que sabemos que por ahí muchos de nosotros estamos en este proceso de buscar un bienestar, un mejor estilo de vida. Y si por ejemplo viene un consultante y dice, no me siento cómodo con mi imagen. Sí, da que hablar esto de la imagen corporal, de la autoestima y de lo físico. Bueno, vamos buscando la raíz de ese malestar. Encontramos herramientas que están justamente relacionadas con nuestras creencias, con cómo fuimos configurados desde niños, con la sociedad, cómo nos va configurando también día tras día, generación tras generación, como veíamos hace un rato el video de Tato, que estamos tan actualizados, parece que venía yo camino hacia aquí y veía y decía, wow, ¿cómo está la economía? Porque las patentes de los autos todos eran blanco y negro, blanco y negro, blanco y negro. Y eso nos dice mucho de cómo estamos todos, digamos, los que venimos mostrándonos. Bueno, ahora, ¿quiero cambiar esa realidad? Sí, volvemos. ¿Quiero cambiar cómo? Ahí busco las bases. Vamos con preguntas. ¿Qué te incomoda? ¿Qué estás dispuesto a dar para cambiar? ¿Y cómo vamos a organizar el proceso para llegar a ese estado deseado que la persona se imagina en un futuro con un bienestar, con una plenitud o con una dolencia que ya no esté? De ahí viene el compromiso, como decía Leo, la peregrinación. Nada es mágico, pero todo es posible. ¿Necesariamente eso siempre está vinculado a un síntoma y a una enfermedad o no? El origen de toda enfermedad, ya las investigaciones nos lo están demostrando, que tienen una raíz emocional muy fuerte. Desde la biodescodificación entendemos que hubo un shock, un momento en tu vida donde se estableció el programa. Como un chip que tenemos, y ese programa reacciona a los estímulos del medio. Entonces nosotros vamos por la vida reaccionando todo el tiempo en la búsqueda de la supervivencia, de cómo aprendimos a sobrevivir. Ahí está nuestra hoja de ruta de vida. De repente hay algo que lo creemos como válido, que puede ser, ahí nos metemos un poquito en otro tema, ¿no? El maltrato verbal. Recién decíamos el bienestar, lo físico y la imagen. Hay personas que vienen a consulta y tienen tan naturalizado el maltrato verbal que no se dan cuenta que por ahí está la raíz de su conflicto. Y en relación a lo que se manifiesta corporalmente, Sí. y a modo de entender, según el síntoma, la enfermedad, órgano, como para decir, vos seguramente, Sí. no sé, tengo problemas de estómago, a ver, Sí, ¿qué hay ahí? Bueno, si me decís, tengo gastritis, ¿sí? O faringitis. Tenemos un mapa de búsqueda donde el terapeuta va preguntando al consultante. Al decirme que es una gastritis, sé en qué órgano está alojada la tensión. Puede ser una situación actual
o que se viene dando, que se viene configurando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, un estrés repetitivo ante situaciones de vida que tengas hacen que vos no puedas procesar la información o el hecho que te está sucediendo y se te afecta ese órgano en específico. Tiene que ver con las etapas del desarrollo. Tiene mucho que ver. Por eso vienen las preguntas y los procesos en consulta. Ahora, podés buscar en Google, podés buscar en el diccionario, que según la biodescodificación, de dónde vienen todas las enfermedades terminadas en itis. Justo ayer hablábamos con las chicas en un taller que tuvimos y le digo, eso tengan en cuenta que es una situación actual. No está lejos del perímetro, del momento, del tiempo en que estamos transitando. Ahora, ¿por qué se desencadena, como decís, en ese órgano específico? Porque ese órgano es el que tiene la base del programa. No cualquiera se enferma ante la misma situación o tiene un síntoma manifestado ante esa situación de estrés. Ahí viene el desarrollo emocional de la persona, las creencias que fueron instaladas, el círculo donde se fue criado, la casa, el ambiente, el amor, cómo recibió el abrazo, la autoestima, el acompañamiento, la resiliencia. Esas son tus herramientas. Bueno, ahora vemos con esas herramientas qué hacemos con tu síntoma físico. A través de la palabra, a través de escritura terapéutica, tenemos y debemos ir al médico, tenemos que descartar cualquier síntoma biológico que pueda llegar a ser transformarse en una enfermedad. Entonces vamos acompañando ese proceso para no llegar a la enfermedad. ¿Cómo? Tomando conciencia. Ahora, ¿qué es tomar conciencia? Recién decía Analía algo de entendí, comprendí. Si yo puedo entender muy bien lo que me está sucediendo. Ahora, ¿cómo hago para incorporarlo, hacerlo parte de mí y tomar conciencia? Tiene mucho que ver con teorías del aprendizaje o cómo nosotros nos apropiamos de ese aprendizaje. Lo transformamos en el ser. Susana, ¿y en qué instancia estamos las personas? Vos que constantemente estás tratando, más que nada con mujeres, algunos hombres también, pero Pocos. dicen, se ponen a pensar, che, ¿tuvo relación lo que me pasa con la crianza, con lo que en casa viví, con las relaciones que formé, que entablé? Hay una metodología que es parte de la biodescodificación. Tenemos 3 maneras de llegar a eso. Es probable que tome conciencia y diga, mirá, eureka, me pasó en tal momento. Pero comenzamos desde cuándo empezó tu síntoma. ¿Cuándo empezaste con la gastritis? Hace 2 meses. ¿Y qué te pasaba hace 2 meses? ¿Quién estaba en ese contexto? ¿Qué situación laboral? ¿Qué situación de pareja? ¿De hijos? ¿De familia? Que vos creíste que no había una solución para ese problema. ¿Y dónde detona? En el cuerpo. ¿Sí? Es más, puede verse en las tomografías computadas, se pueden ver las zonas neurológicas dañadas. Son como discos, como focos que se van apagando, chispazos que hay realmente en el cerebro concreto. O sea, en el órgano cerebro se ve. Y depende de la zona afectada, es el órgano afectado. No es cualquiera. De ahí vamos para atrás, perdón, Leo, sí, de ahí vamos para atrás. A ver, ¿qué te pasó hace 4 años, hace 2, hace 8? Y la persona va como tejiendo, hilando momentos y situaciones de su vida y dice, ay, por acá era. Bueno, y ahora que encontramos el origen de tu síntoma, ¿qué hacemos? ¿Qué estás dispuesto a hacer? Porque ya lo podés ver. Y ahí tenemos otra vez un abanico de posibilidades y de maneras de formular la sanación o la respuesta a eso. Yendo a Google, pones biodescodificación y aparecen algunos ejemplos. A ver, problemas de garganta, hay algo que no podés decir, por ejemplo. ¿Es tan estricto así o hay algo que te guardaste? ¿Hay algo que no le puedes... que no lo puedes gritar a los 4 vientos? ¿Es tan así, tan estricto? No, no es tan estricto. No, por esa razón me reía cuando le dijiste, a ver, no busques en Google. Porque no, de repente puede ser, hay que ver qué pasa en la garganta. Si es de cuerdas vocales, si está relacionada con las cervicales. Entonces ahí ya empezamos a armar un mapa
un mapa de tu síntoma. No es tan estricto. Sí, generalmente decimos, se me cortó la garganta y no, hacemos así como una guillotina, ¿no? Se me cortó la garganta, la voz cuando entró mi colega o mi compañero de trabajo y me dijo algo. Ese algo que te dijo, ¿qué hizo? Te movió un programa. Y ese shock, esa defensa de ese momento, sumado al programa que no te permite expresarlo, por varias razones. Puede ser la presión laboral, porque el que entró y te dijo algo que te está movilizando es tu jefe y necesitas el trabajo para alimentar a tu familia o llevar el sustento a la casa. O porque a vos te enseñaron de que está mal reprender al jefe, no, pero sí expresar tus ideales y tus desacuerdos para llegar a un nuevo acuerdo. Esto se está trabajando mucho ahora. Esto de los acuerdos. Ahora me refiero a 15, 20 años atrás, 30 años atrás, cuando mi mamá discutía con papá, no se llegaban muchos acuerdos. Y ahí estamos hablando de cultura. Por eso en biodescodificación, digamos, es transversal a muchos otros temas. Si lo busco en Google, me quedo con la idea de que mi problema de garganta fue porque no dije algo, y a lo mejor ese algo que no dije está todo ok, no lo dijiste, pero ¿por qué no lo dijiste? Porque hace mucho tiempo alguien me enseñó que yo debía callar mis dolores o mis desacuerdos y no me puedo desarrollar como persona, no encuentro el bienestar y el cuerpo se resiente. ¿Y esto se puede pasar de generación en generación? Totalmente. Esto está comprobado, digamos, biológicamente comprobado. La herencia celular. Ahora sí tenemos desde la epigenética conductual herramientas que nos dicen, sí, es hereditario, pero lo puedo cambiar. Voy a una consulta y lo cambio, y el proceso lo hago y es un proceso. Podés hacerlo en un mes, en 2, en 3. Pero sí, lo fantástico es que se puede cambiar. La neurociencia dice, como el colega decía, yo le decía, qué ídolo, ¿no? La neurociencia y la programación neurolingüística dice, hay un libro que se llama Hábitos Atómicos. Por ejemplo, recién paso por el gimnasio acá en la cuadra de atrás y no había nadie. O la costanera estaba medio vacía porque tomé una parte de la costanera. Y ese hábito que decía Leo, de salir a caminar o salir a hacer trekking o ir al gimnasio, no se crea en el momento que yo tomo conciencia. Ahí viene la fuerza de voluntad. Y el que caigo y vuelvo a empezar porque conozco la meta, me abrazo en los errores, me contengo porque soy grande, soy adulto, no estoy apuntando al pasado o a los que me programaron, sino ahora encuentro la realidad, vi el síntoma y me comprometo al cambio. Podemos a lo mejor incorporar el hábito de tomar agua en un mes. Ir al gimnasio te puede llevar 3 meses, 1 año, no sé. Ponele, yo ahora voy al gimnasio 3 veces por semana porque es mi nuera la que puso el gimnasio, no puedo faltar. ¿Y los patrones desde dónde se cambian? ¿Desde lo superficial se puede? ¿Hay que ir a ahondar un poquito? Hay que ir más profundo porque el aprendizaje atraviesa el cuerpo, te atraviesa el ser. No solo la mente consciente que piensa, sino, digamos, está un poco más profundo. Lo que hablamos hasta aquí es respecto de los síntomas que vienen ya desde hace un tiempo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con aquel que se lastimó, se esguinzó o sí, no sé? Sí. Algo más temporal, decís vos. ¿También tiene relación con...? Todo tiene relación. Uno no se cae porque sí, no se lastima porque sí. Por ejemplo, en el caso, no sé, de un futbolista que tiene un problema con la pierna izquierda. Sí. Bueno, nosotros tenemos un mapa del cuerpo donde el lado izquierdo generalmente está relacionado con la madre, ¿sí? Si bien hay teorías que dicen sos diestro o sos zurdo, el lado izquierdo está relacionado con la madre, con la contención y la nutrición. Tenemos una metáfora que es la de la cueva, donde dice, la mujer estaba amamantando al niño, conteniendo, cuidando el fuego y la nutrición de la familia en la cueva, y el hombre a la derecha estaba cuidando la puerta,
¿sí? Y saliendo a buscar y proveer, que el lado derecho sería como que el más masculino, el más fuerte. Y el otro día veía, me quedo ahí con esta frase que acabas de decir, veía un artículo que decía que cada vez hay más mujeres que ocupan el lugar de los hombres Ese en es las un familias. tema. ¿Hay un cruce de hemisferios ahí o no? Hay un tema de debate cultural muy importante que se fue instalando y está generando mucho conflicto. Porque la mujer biológicamente no es igual. No es que haya un cruce, sino que hubieron situaciones que hicieron que la mujer vaya ocupando lugares, fuera, digamos, fortaleciéndose como la que nutre también o la que trae, digamos, el sustento por necesidades culturales, etcétera, ¿sí? De libre expresión, pero no es lo mismo. Y ahí es donde empiezan los conflictos, que viene tal vez una persona en conflicto de pareja, porque la mujer está asumiendo un rol muy masculino. O conflicto de pareja o chicas que te dicen, no consigo novio. Sí. No hay en stock. Y le digo, bueno, pero estás polarizada, estás parada en tu masculinidad. Entonces, trabajemos un poco, no tanto proveer y dar. Y ahora voy a decir algo gracioso, ¿no? Y trabajemos un poco esto de no sostener princesos. Y esto aprendí hace poco. Patrones. Y empecé a mirar, te juro, empecé a buscarlo en la red. Me encantó. ¿Cómo está mi princeso? ¿Cómo amaneció? ¿Hay nuevos patrones entonces, digamos? Se están generando nuevos patrones, son muy nuevos. O sea, que estén instalados lleva más tiempo. El origen de la humanidad, digamos que fue como, no fue en 2 días. ¿Sí? Por lo tanto, lleva más tiempo. Puede llegar a ser una moda cultural que bueno, atraviese una generación y la próxima ya esté cambiando, como estamos viendo que hay generaciones que están cambiando. Como decías, no sé, hoy escuchaba algo, ¿sí? Como para entrar en swing, y decías el otro día de los chicos que están empezando a tener como abstinencia de Google o de los medios. O sea, están empezando a conectar de nuevo. Y eso está bueno, quiere decir que todavía hay plasticidad en esas cuestiones. No quiere decir que está bien o que está mal. Es un síntoma que se está dando y bueno, nos va a marcar alguna tendencia otra vez en algún momento. Susana, ¿y la biodescodificación es necesariamente de atención individual? La biodescodificación es de atención individual. En mi caso, ¿sí? Organizo grupos de trabajo. ¿Sí? No es una charla ni una ponencia, son grupos de trabajo activo, donde vamos implementando diferentes metodologías. La biodescodificación, constelaciones, arte, danza, movimiento. Pasamos por el cuerpo la emoción y lo podemos hacer de manera grupal, desarrollando un tema. Veíamos días pasados videos de justamente mujeres y hombres también había, que se reunían en un ámbito, ponían música y con la danza trataban de descargar emociones negativas. Totalmente, sí. Bueno, ¿Está vinculado con eso? Está vinculado con eso. Está vinculado con pasar por el cuerpo la emoción y aprender cómo siento. Y voy gestionando lo que siento. Me conozco y me reconozco en el espacio y con el otro. Y ahí buscamos, no solo desde lo intelectual, digo, por ahí a veces yo hablo y me toco acá porque digo el prefrontal, no solo desde lo intelectual, sino voy resignificando mi ser. Y ahí es donde viene el aprendizaje, lo que buscamos justamente. Y en tu experiencia, ¿cuánto hay de patrón arraigado y cuánto de ahogarse en un vaso de agua, digamos? ¿Con qué te encontrás? ¿Es tan extremo así? Claro, no es tan por ahí extremo. te llega un patrón arraigado y después otro que si vos con 2 tips le cambiaste la vida, sí. Claro, porque por ahí viene con la cantaleta. Le digo, no me vengas con la cantaleta. Yo justamente le decía a una de las chicas, le digo, no empieces. Le digo, para un poquito, porque estás rumiando el pensamiento, ¿no? Y no va por ahí. Entonces se detuvo, paró, hicimos una configuración y listo. Necesitaba verlo, porque a veces es necesario verlo, ver en el otro lo que a mí me pasa, porque los otros son espejos. Sí que se ahogan en un vaso de agua, pero también eso está aprendido, es una emocionalidad. La queja constante, por ejemplo, es algo aprendido y que no te lleva a buen puerto.
O sea que mucho, mucho tiene que ver lo que mamamos, por así decirlo. Totalmente. Totalmente. Un término que eso se escucha. Sí, eso es como hablábamos hace un rato de lo celular. La memoria celular es la que pesa. Es la que pesa, se puede cambiar. Yo le voy dando entidad cuando la puedo ver. Porque si no, no sería un síntoma. Si no lo puedo ver, no me molesta, no está ahí, no me jode. Ya que hablabas Entonces, no. de constelación, ¿hay siempre alguien destinado en la familia a romper patrones o depende Sí, de la la oveja individualidad de negra. cada uno? Presente. Sí. Presente. Siempre oveja uno negra. habla desde las anécdotas de Sí. uno para poder, digamos, modificar y romper los patrones, mostrarle en espejo a la familia lo que de repente la familia no lo puede ver, o la manera de saltar el cerco sería, yo le llamo por ahí la oveja arcoíris, como más divertida, ¿viste? Porque la oveja negra sí. es como que Sí. te están acusando. Sí. Ponele color Siempre a la me vida. sentí así. Trae un poco más de otros nutrientes. Sí. La vida cambia, la vida se modifica, nos vamos modificando. Bueno, y Pero podríamos los patrones decir nos van tirando también. que la biodecodificación y el autoconocimiento van de la mano. Totalmente. Por ahí viene el pasarlo por el cuerpo. ¿Y estamos dispuestos a navegarnos y ver qué hay dentro para tratar de solucionar? A veces sí, o a veces vienen a declararte el síntoma para que lo escuches, ¿sí? Y cuando comienza el verdadero trabajo, es como que... Se toman un tiempo. Se toman un tiempo, ponele. Si después te pido el turno, ¿viste? Sí. O no, esto me enoja, por ahí no es. Y buscan la defensa, pero es probable que en ese momento la persona no esté preparada para sanarlo, para verlo. Bueno, me pasó con No una hay que amiga forzar. que le recomendé que fuera a verla a Susana y después que nos vimos me dice, sí, fui. Y me pasó que terminé hablando de mi mamá y no quería hablar de mi mamá. Claro. Y me enojó mucho y no voy a ir un buen tiempo más. No sé cuándo voy a volver a ir. O Pasa. sea, sí. Pasan los que te dicen y los que no vienen más. Ayer, por ejemplo, llega una chica y me dice, hace 4 años vine a constelar, era voy a descodificar, y la amiga le invita, ¿y a dónde vas? Y a lo de su... pero si yo hace cuántos años fui. Y le digo, bueno, fíjate todo el tiempo que le llevó el poder ver eso. Así es. Algunos te lo dicen y otros no te lo dicen. En relación a la memoria celular y a lo que heredamos, habitualmente decimos el abuelo de papá, el bisabuelo de papá, y en realidad no es el abuelo de papá, es mi bisabuelo. Claro, no es el bisabuelo de papá, sería mi tatarabuelo. Tu tatarabuelo. ¿Por qué nos disociamos del árbol genealógico? No sé si se interpreta lo que digo. Claro. Porque no lo tengo incorporado. Yo digo el parentesco es con papá y no el conmigo. parentesco es con papá, como que se rompió algo y a mí me tocó lo que de mi papá tendría que venir y no de mi bisabuelo, por ejemplo. Y depende de cómo estás configurado vos o tu enojo por dónde viene. Entonces de repente estás obviando a papá y te vas a la generación de atrás. Entonces te va a decir el terapeuta, ¿y con papá qué onda? Digo, si no, con papá no, o como te dijo tu amiga, no, viste, porque terminé hablando de mamá y no quería hablar de mamá, eso no era. O el Claro. otro día me dice una chica, yo quería llorar y no podía llorar. Y bueno, quiere decir que por ahí estaba bien el camino. Sí. O sea, es todo muy sutil. Bueno, Vamos leyendo la corporalidad, el vocabulario, los síntomas, las respuestas, las Esto defensas. ha sido tan solo la introducción. Total. Aclaramos porque, en particular en mi caso, lo he probado, he hecho biodecodificación y he hecho constelación con Susana, particularmente constelación ya había hecho antes y no me funcionó. Con Susana hicimos mi hermano y yo, y realmente doy fe que acomoda los patitos. Que las cosas se ven de otra manera, aunque también fui un par de veces y después me tomé otra vez mi tiempo. El tiempo ¿Será tiempo de necesario volver? para decantar. Sí, y en mi caso particular tuve una muy buena experiencia, ese vaso de agua, ahogarse en. Le puso un muro atrás, hicimos un ejercicio, Sí. una pavada, digamos, perdón, no quiero subestimar, meditación, pero era en sí. términos de los recursos utilizados, era una Sí. pavada, era una cinta blanca Era pegada eso. atrás. Y que no había que poner un muro y no mirar el pasado, mirar para adelante. Y la verdad que un pequeño ejercicio
un gran paso para la humanidad. Actos Sí. pequeños actos Sí. de psicomagia que te ayudan Sin a lugar ver. a dudas. Bueno, el compromiso entonces para dentro de 15 días Sí, tocar otro señores. tema. ¿Podría ser constelación? Podría ser. Podría Sí, ser puedo para que- traer a unos, no sé si podemos usar este Sí, espacio acá. podemos. Listo. Ujú. Listo. Para ver en qué consiste, de qué se trata, ya que tanto se habla, y saber qué es lo que me pone contenta, que contamos con esas herramientas acá, en la provincia de Misiones, que tenemos consteladora, tenemos biodecodificadora, tenemos programador neurolingüístico, Sí. sería, perfecto. Que en un ratito vamos La a importancia tenerlo aquí de la también. palabra, el poder de la palabra hablada, o cómo nos hablamos y cómo pensamos. Y bueno, y los dejamos ahí, justamente, Sí. cómo hablamos y cómo pensamos. ¿Te conoces realmente?